En la clase anterior quedamos en el cálculo, en cómo utilizar el teorema del valor medio para calcular el valor promedio de una función sobre un intervalo y encontrar el punto donde se alcanza este valor promedio. Entonces, lo que nos dice el teorema del valor medio es que siempre, si una función es continua sobre un intervalo cerrado, hay un punto sobre ese intervalo donde la función alcanza su valor promedio. Y ese valor promedio es 1 sobre la longitud del intervalo por la integral de la función sobre el intervalo. Entonces quería hacer dos cosas antes de comenzar con el tema propiamente de hoy, que ya es cálculo de áreas y de longitudes de curva. Y es primero dedicarle unos minutos a un ejemplo de valor promedio y luego mostrarles una aplicación del teorema fundamental en su primera versión, que es para calcular derivadas por definición. Y el concepto, digamos, que hay detrás del cálculo de áreas también es muy simple. Podemos abarcarlo todo en esta clase. Medio, en el intervalo cerrado B. Tenemos un alambre muy delgado. Tiene un alambre muy delgado, que pues el grosor del alambre en realidad no nos interesa. 5 metros de largo y creemos que la temperatura en cada punto de ese alambre será dado X metros del extremo, de uno de los extremos, pero vamos a fijar un extremo del extremo izquierdo, izquierdo del alambre, está dada por una función que llamaremos T mayúscula, mayúscula de X, 13X cuadrado, menos 2X más 5 grados centígrados. Grados centígrados. Entonces, primero, queremos calcular la temperatura promedio del alambre. Y segundo, queremos hallar el punto del alambre donde éste alcanza su temperatura promedio. Entonces, veamos. Primero, por definición de la, digamos, T es una función que está definida sobre este intervalo. 0,5 y va a valores reales. Toma el punto X y lo lleva al valor, nos arroja el valor 3X cuadrado menos 2X más 5. Por definición, sabemos que el valor promedio de T sobre el intervalo 0,5 será 1 sobre la longitud del intervalo. Voy a poner aquí 5 menos 0 para enfatizar que es la longitud del intervalo, pero no es necesario.
1 sobre la longitud del intervalo por la integral sobre el intervalo de la función. X cuadrado menos 2x5. Quinto por la integral de 0 hasta 5, x cuadrado menos 2x. Obviamente, esta integral no podría, pues, pararla como una suma de integrales, tal. Pero eso es algo que podemos hacer mentalmente. Directamente, pues, podemos incluir, pues, un quinto por el cubo acá, menos el cuadrado o x evaluado entre 0 y 5. Claro que observo que cuando evalúo en 0 tengo 0, pero cuando evalúo en 5 tengo un 5 al cuadrado por acá, menos un 5 al cuadrado por acá. Entonces me queda 5 al cubo, que es 125, entre 5 me da 25. Este es el valor promedio de la temperatura a lo largo del alambre. Ahora, para la parte B. La parte B dice que debemos hallar el punto del alambre, donde éste alcanza su temperatura promedio. Dado que la función t es continua, la función t de x es continua en todo el intervalo donde está definida, 0, 5, sabemos que esta función alcanza su valor promedio en algún punto del intervalo. Todo promedio de que esto realmente es un poco impreciso, ¿no? Valor promedio en 0,5 en algún punto de dicho intervalo. Es decir, todo, de esto es el teorema del valor medio para integrales, ¿no? Eso es exactamente lo que dice el teorema del valor medio para integrales. Que existe punto C en el intervalo cerrado 0,5, tal que DC es 5, tal de 0,5 de la función de x. Y esta integral ya la hemos calculado, 25. Quiere decir que existe una solución en intervalo 0,5 a la ecuación de 13 cuadrado menos 12 más 5 igual a 25. Y solo tenemos que hallarla usando todos que conocemos. Equivalente vale a la ecuación de c cuadrado menos 12 menos 20 igual a 0. Y uno usa la fórmula de la resolvente cuadrática. Tiene, eso puede ser 1 más la raíz de 61 dividido para 3, o 1 menos la raíz de 61 dividido para 3. Entonces, como C pertenece al intervalo 0,5 y 1 menos raíz de 61 tercios es negativo, tenemos que C tiene que ser 1 más raíz de 61 dividido para 3. Y ese es el punto donde la función alcanza su valor promedio de 25. ¿Sí? C es igual a 25.
Y tenemos la solución. Lo que les decía, la otra cosa que quería mostrarles antes de cerrar esta sección es cómo usar el teorema fundamental del cálculo versión 1 para hallar límites por definición. Es decir, la segunda versión del teorema fundamental del cálculo tiene una aplicación clarísima y esa aplicación es ayudarnos en el cálculo de integrales definidas. Tener que utilizar la definición de integral cada vez que queremos calcular una integral definida. Eso sería súper engorroso. Imagínense además en funciones que no sean polinomios, que no tengan forma, una fórmula clara para las sumas. Sería realmente... Pero para la primera versión del TFC, pues no, claro eso. Que podríamos aplicarlo aparte de derivar integrales con límites variables y qué tan frecuente es eso, qué tan interesante es esa aplicación. Bueno, vamos a ver otra aplicación de la versión 1 del teorema fundamental, que consiste en calcular el siguiente límite. Entonces, fíjense en lo siguiente. Este límite obviamente no se puede calcular por evaluación, porque calcular este límite por evaluación lleva a una indeterminación del tipo 0/0. Evaluación imposible. Tenemos que buscar otra manera. Fíjense, podemos ver en primer lugar que la derivada, es decir, nosotros eh, vamos f de t, f de x. Esta función, indudablemente es una función de x, porque el valor de esa integral va a depender de cuál sea el punto x. Ahora, la derivada de esa función por el teorema fundamental del cálculo, la versión, la derivada respecto de x, obviamente, de esta función, es seno de x. Ahora, ¿cómo está relacionado eso con el problema que tenemos acá? Fíjense, entonces, f' en A, pues simplemente seno de A. ¿Qué tiene que ver esto con el problema? Simplemente que nosotros queremos calcular este límite. El límite cuando x tiende a de la integral de a a la x de seno de t sobre x menos a. Pero observen que si f es esa integral, entonces la derivada de f en a, por definición, es el límite cuando x tiende a de f en x menos f en a sobre x menos a. Pues por la definición de derivada en a. Solamente que esta forma no la usamos tanto como la que depende de h. Realmente escribimos esto como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f en x sobre, en este caso sería f de a más h menos f en a sobre h. Estamos escribiendo con x tendiendo a más bien.
Entonces, esto sería más abajo para tener suficiente espacio. Límite cuando x tiende a. ¿Sí? Acá. Tengo la integral de a x de f de t, menos la integral de f en a. La integral de a y a de t sobre x menos a. Entonces, ya tengo el límite cuando x tiende a de integral entre y x f de t de t sobre x menos a. Entonces, esto es el teorema fundamental del cálculo. Digamos más, es exactamente f'. Ya, disculpe un momento, me tengo que levantar del asiento porque tenía. Hay que descargar la batería mínimo. Y como f' en A es seno de doblado en A, tenemos que el límite eh, límite de f es seno. Entonces, tenemos que el límite que nos presenta en un principio es el seno evaluado en A. Bien. Yo no pudiera también hacerlo aplicando, además del teorema fundamental del cálculo, la regla del L'Hopital, o de otra forma. Bien, ahora, pero no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Una curiosidad que quieran que responda. Inquietud. Ahora, bien, si no tienen ninguna pregunta, todo suficientemente claro. ¿Están escuchando, no? Aló, Le escuché, profe. sí, no tienen ninguna pregunta. No, profe. Pues, Bien. Ahora, recuerden lo que les he dicho. No sé qué tanta atención habrán prestado a la última parte de lo que estoy trabajando, considerando que ayer tuvieron una prueba.
Eh, bueno, siempre les he dicho, las cosas hay que llevarlas al día. Sí, pero tienen que cada día estudiar lo que han visto ese día en clase. Y el día siguiente que no tienen clase de la misma materia, pues repasar lo que han visto, repasar lo que han estudiado el día anterior. Y bueno, procurar todos los días estudiar un poco, hacer algún ejercicio al menos. Digamos, si hoy martes tenemos clase, estudian hoy mismo lo que se vio hoy, o quizás mañana bien temprano, antes de que pasen 24 horas, es lo ideal. Entonces, si estudian hoy lo que vimos hoy, el miércoles tendrían que repasar lo que estudiaron hoy, es decir, mañana. El jueves, que ya no les toca en teoría, sería bueno que hicieran un ejercicio o dos o algo, que le dedicaran un poquito de tiempo. Todavía son muchas materias, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Ahora vemos aplicaciones de la integral definida. Como recordarán, pues la integral definida prácticamente se, eh, se comenzó a estudiar, bueno, nosotros comenzamos a estudiarla, prácticamente para calcular áreas. Entonces, no es ninguna sorpresa, no debería ser ninguna sorpresa. Es una aplicación muy importante de la integral definida sea el cálculo de áreas entre curvas. ¿Cómo hacemos eso? Varias, varios tipos de problemas aquí. Por un lado, ¿en qué áreas nos estamos refiriendo exactamente? Nos estamos refiriendo al cálculo del área de regiones del plano, es decir, de R2. Están acotadas por funciones, tanto en coordenadas rectangulares o cartesianas, como en coordenadas polares. Entonces, primero comencemos con el cálculo de áreas de regiones planas acotadas por gráficas de funciones en coordenadas rectangulares o cartesianas. Entonces, podemos comenzar examinando el caso en que la región cuya área queremos calcular está sobre el eje, está encima del eje X. Eh, Está delimitada por funciones que son positivas. Primero, guiones en esta parte del plano. No le hemos dado un nombre, pero debería. Entonces, fíjense, veamos un ejemplo. Viendo un caso bien general. Digamos que tenemos una función R en R continua en el intervalo cerrado AB con
f de x no negativa para todo valor de x en el intervalo. Valor de x acá. Entonces, el área de la región R, de la región R, R es esta región. Tenemos x acotado inferiormente por A y superiormente por B. Y Y está acotada inferiormente por el eje X. Es decir, Y inferior igual que 0. Y superiormente por la función f. Gráfica de, se viene siendo esta región. Esta área dada por esta integral entre A y B de la función f. Y eso es muy fácil darse cuenta. Fíjense, voy a hacer un dibujo. Y esto vale para cualquier par de valores AB, no importa si A y B son ambos positivos, ambos negativos, o uno negativo y el otro positivo, pero como tienen que estar en algún lado y por simplicidad yo los voy a dibujar acá de este lado. Tengo, ¿ya? Bien, no tienen por qué estar ordenados así, pero bien, tiene que caer en algún lado, entonces hago algo así y esto así y esto así. ¿Ya? Entonces observen que esta región R está acotada lateralmente por las rectas x igual a y x igual b, dada por rectas x igual a x igual b, inferiormente por y igual a 0, y la gráfica de f de x. Esa es la región cuya área queremos calcular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escoger un diferencial de área adecuado. ¿Cómo sería un diferencial de área adecuado? Sería una franja vertical. Yo lo voy a dibujar de esta manera. Voy a coger aquí un grosor de lápiz más o menos acentuado. Porque vamos a llamarlo DA. Porque yo quiero que veamos ese diferencial de área como un segmento vertical. Pero recuerden que una línea no tiene ancho. Una línea solo tiene longitud. Entonces un segmento tampoco tiene ancho, solo tiene longitud. Pero yo quiero que veamos nuestros diferenciales de área
como segmentos que tienen un cierto ancho. Un ancho mínimo, muy pequeño. Ese ancho, de hecho, sería un diferencial en X. Sabemos un diferencial en X, pues, tipo muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, este diferencial de área sería la base, el ancho de ese segmento, que es diferencial de X, por la altura del segmento, es f de X. Diferencial de área sería f de X por diferencial de X. Entonces, observen una cosa. Eh, si yo quiero calcular el área, pues lo que tengo que hacer es sumar todos estos diferenciales de área entre A y B. Sería la integral entre A y B del diferencial de área. Es decir, sería la integral entre A y B de función f por diferencial de x. Bien, así calcularíamos el área de una región de este tipo. Claro, la solución teórica que van a encontrar en la guía es un poquito más elaborada porque habla de un problema de valor inicial, una ecuación diferencial sujeta a ciertas condiciones iniciales. Pero en la práctica se reduce a esto, a encontrar un diferencial de área e integrar este diferencial de área sobre la región en cuestión, que sería el intervalo AB. Entonces, un ejemplo es calcular el área de la región que superiormente por esta curva inferiormente por el eje X, es decir, por la recta y igual 0, y por lateralmente por las rectas X menos 1 y X igual a menos 2. Bueno, calcular esa área. Entonces, podemos observar lo siguiente. Hacemos la gráfica de se observa que es positiva en todo el intervalo menos 1, menos 2. Es decir, que siempre está por encima del eje X y ella tiene más o menos esta forma. De hecho, señalado.
menos 1, 2, era de menos 1 a 2, disculpen. Menos 1 a 2, menos 1 a menos 2 no son intervalos, ni siquiera. Dos, 5, pero vale 2, sí. Voy a dibujar a mano alzada. Ese no me salió muy bien. Entonces, sí, 5 vale. Sino que hace más o menos algo así. Entonces, podemos observar que luego, si queremos escoger un diferencial de área, que si escogemos un diferencial de área vertical, este diferencial de área, de nuevo decía, lo podemos ver como un segmento vertical que tiene un cierto ancho diferencial de X. Entonces, el diferencial de área sería f de X por el diferencial de X. Y ahora el área la obtenemos integrando sobre todo el intervalo este diferencial de área. Es integral de menos 1 a 2 de la función f de X, que es X a la 4, menos 2x cubo, 2 por el diferencial de X, y eso es 5 o 1 el resultado. Entonces, para una función positiva, o al menos no negativa, el área se calcula muy fácil. Simplemente integral de esta función sobre el intervalo. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? No hay pregunta. ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? Sí se entiende, profe. Bien. Primero, se escucha bien, el video no tiene ningún problema.
Ok. Entonces, ya que no hay preguntas, eh, que, que no hay ninguna duda. Piense un caso claramente distinto. ¿Qué pasa cuando nuestra función que acota la región es negativa? Sería región bajo el eje X. Piense qué ocurre en este caso. Tenemos acá un par de puntos. Ven, tenemos una función que definida sobre este intervalo, pero que es, no, no digamos negativa, digamos no positiva, porque podría ser que en algún lugar fuera cero. Si tengo una región delimitada por superiormente el eje X, que podemos decir es la recta y igual a cero. Inferiormente por una función f. X es menor o igual que cero. Todo X en el intervalo cerrado AB. Y en los laterales está delimitada por la recta X igual A y X igual B. Estos son rectas. Entonces, acá el asunto es que si calculamos la integral entre A y B de f de X, esto nos da un número negativo. Y el área siempre es positiva. Positiva en algunos casos es cero, ¿no? Si tenemos un punto, tenemos una curva, el área de eso es cero. Pero si es una región del plano que no es una recta, ni es una curva, ni es un punto, pues esa área es positiva. Entonces, en este caso, si la región está completamente del lado negativo del eje Y, el área de R es la integral, pero con un signo negativo. Y esto sí es positivo. La negativa le ponemos un signo negativo delante, nos queda un número positivo. Entonces, si la región está completamente debajo del eje X, se calcula la integral y se le pone signo menos. Entonces, veamos un ejemplo donde tenemos que calcular el área de una región completamente por debajo del eje. Después veremos un ejemplo de una región combinada, digamos, tiene una parte por encima del eje X y una parte por debajo. Entonces, debemos hallar el área de la región quieren delimitada por la función menos 4 más x cuadrado medios
el eje X y las rectas verticales, X igual a -1 y X igual a 2. Podemos observar que acá lo estoy escribiendo muy hacia la derecha. Falta que deje tanto margen. Tenemos que f de x es x cuadrado medios menos 4. Si igualamos esto a 0, raíces, tenemos que f de x es 0. Si y solamente si x cuadrado multiplicamos por 2 la igualdad. X cuadrado menos 8 es igual a 0. Si y solo si x menos raíz de 8, x a raíz de 8, 0. Y la raíz de 8 es la raíz de 2 al cubo. Entonces, aquí tengo 2 raíz de 2. Así que esta, eh, esta parábola, podemos ver, tiene signo positivo en su término vertical, lo cual quiere decir que las ramas abren hacia arriba. Y que f de x es menor o igual que 0. Si y solo si x pertenece al intervalo menos 2 raíz de 2 por raíz de 2. Esto es más o menos el intervalo que va de menos 2,82 a 2,82. Notemos que el intervalo menos 1, 2 está perfectamente contenido en el intervalo menos 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Digamos, si menos 2 raíz de 2 es más o menos menos 2,82 y 2 raíz de 2 es más o menos 2,82, pues menos 1 es mayor que menos 2,82 y 2 es menor que 2,82. Estamos dentro de la zona donde f es negativa. Entonces, sin recurrir a un graficador, en ¿cuánto vale f en 1? En menos 1, perdón, vale menos 4 más un medio. Menos 1 es 15 cuartos menos 15 cuartos. Y f 2 vale 4 más 2 tengo, más o menos puedo ver cómo sería gráfica si además tomo en cuenta que eh, esta está centrada en medio de estos dos intervalos, que es 0. Entonces, digamos, ver fácilmente que el mínimo F está, se hace una idea. Estoy haciendo muy por encima unos pocos cálculos que me permitan tener una idea de cómo es la gráfica. Adiós. Habíamos dicho menos 15 cuartos
¿sí? Menos 1 está acá, 2 está acá. Entonces, menos 1 era menos 15 cuartos, 4 menos un cuarto, menos 4, 4 menos un cuarto, menos 1, menos 2. Más 3, menos 4. Menos por acá, acá. Y en menos 1. No, perdón, esto es para menos 2, que vale menos 2. Está como entonces, bueno, me quedó un poco grande el dibujo, pero y en 0 está eh, vértice, en 0 esto vale menos 4. Entonces, justo acá, esta parábola viene más o menos así. Más o menos eso. Que mis, digamos, limitadas habilidades para el dibujo no me permiten hacerla de un solo trazo, tengo que hacerla en dos trazos. Bueno, es un poco grande el dibujo, pero al menos detalle no me falta. Sí. Así que no quería hacerlo con una graficadora, sino que quería que viéramos, que quería que viéramos y hacerlo, pues, ajá, hacer sin graficadora. Entonces, em, y bueno, todo es hacer las cosas. Miramos un diferencial de altura, de área, perdón. El diferencial de área, fíjense, si tomamos un segmento un poco con cierto grosor, que es como estábamos viendo los diferenciales de área, ese segmento está por debajo completamente del eje X. El diferencial de área no podría ser F por el diferencial de X, obviamente, porque el diferencial de área tiene que ser positivo. Entonces, nuestro diferencial de área, si es el área de este segmento grueso, digamos, tendría que ser menos función F por el diferencial de X para que sea positivo. Entonces, de ahí viene el hecho de que la integral es menos de que el área la calculamos con la integral con signo negativo. Menos la integral de menos 1 a 2 de la función f. Es decir, esto es menos la integral de menos 1 a 2 de x cuadrado medios menos 4 medios x cuadrado cuarto, ¿ok? 15 cuarto, ¿no? Eh,
menos 1. Para 2. Entre 2. Pero, a ver, aquí. em, para menos 1 tengo menos 1 medio más 4. Vamos a ver con esto. Aquí viene más bien. Es menos 7 medios, ¿no? Sería menos 8 medios más 1 medio es es uno, menos 7 medios. Bien, entonces, salvo esa imprecisión en el dibujo, lo demás es exactamente lo mismo. Tengo la integral de menos 1 a 2 de x cuadrado medios menos 4. Esta integral se calcula simplemente es integral de un polinomio. Y esto da 21 medios. Acá la integral es fácil de calcular. Son las 12:06. Quiero hacer un ejemplo de un caso mixto, digamos. Tenemos parte de la región sobre el eje X, parte de la región por debajo. Eh, antes de hacer eso, ya, porque antes de hacer eso, dada la hora, pues vamos a tomar un descanso como siempre, de unos 5 minutos. Hacemos una pausa de unos 5 minutos, continuamos con ese ejemplo y con los demás casos. Muy bien, continuemos. Veamos entonces un ejemplo mixto. Si mal no recuerdo, es el número 3. Donde queremos calcular el área de la región acotada. Cuando digo acotada y delimitada, estoy diciendo la misma cosa. Son las curvas que sirven de borde a la región cuya área queremos calcular. La región acotada por y cubo 3x cuadrado menos x más 3, ¿no? El segmento del eje X y el segmento del eje X entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Eso lo que nos están diciendo es que queremos calcular el área sobre entre x igual a menos 1 y x igual a 2 de esta encerrada por esta curva y el eje. Acá sería útil, realmente útil, que, que graficáramos esto por nuestra cuenta. En lugar de mirar una. Entonces, esta función de x igual a x cubo, 3x cuadrado, x más 3. Escribimos esto entre paréntesis y a esta parte le llamamos h de x. H de x más 3. Tenemos que la gráfica de f es la gráfica de h desplazada 3 unidades hacia arriba.
Y esto, bueno, puede servir para encontrar, primero, si encontramos las raíces de h, más fácil si es x cubo, si no tiene término independiente, pues luego obtenemos más fácilmente las raíces de f. Entonces, fíjense, h de x es igual a 0, si y solamente si. Cubo es x cuadrado menos x es igual a 0. Si y solamente si. eh, Acá, x por x cuadrado menos 3x menos 1 es igual a 0. Entonces acá podemos encontrar las raíces de 1 es 0. La otra, las otras dos, perdón, serían las raíces de x cuadrado menos 3x menos 1. Y las raíces de x cuadrado menos 3x menos 1, pues las podemos encontrar fácilmente eh, mediante la resolvente. Acá tenemos, de hecho, que aplicar la resolvente. No sé, dos números enteros cuyo producto sea menos 1 y que sume menos 3. Podríamos conseguir la resolvente. ¿Ok? Raíces de h son, primera es 0. Y las otras dos se calculan con la fórmula disolvente cuadrática. ¿Qué sería? Entonces, x2. A ver, aquí tengo cuadrado 9 más la raíz b cuadrado menos 4ac. Esto es la raíz de 5. Aquí tengo lo mismo. Mm. Em, Espera un segundo. Y esto realmente me ayudó. Ahí. Eh, sí, y zoom. Mm. Encontrar la gráfica de esto. Y sí, si dibujo la gráfica de H y la subo 3 unidades, tengo la gráfica de F, pero pienso porque, claro, ese de H yo creo que no me sirvió de mucho. Pues, eso no tengo las raíces de F, no tengo las raíces de H. Menos 1 vale y menos 1 y 2. Y menos 1, y vale menos 1 por acá, más 1 es 0, tengo 3 y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, en menos 1 esto vale 0. No, es 0. En 2, función vale 8 menos 12
menos 2, 3. Entonces, en 2 la función vale 8 menos 12, que es menos 4. Si le resto 3, tengo menos 1. Y si le resto 2, tengo menos 3. En 2, esto vale menos 3. En el medio tiene una raíz. Y eh, esa raíz realmente es un poco engorrosa de encontrar. Creo que aquí en este caso tendríamos que aplicar Ruffini con los valores. eh, si queremos hallar raíces enteras que dividen a 3. Y menos 1, 1, menos 3 y 3 porque 3 es primo. Entonces, aplicando Ruffini podemos encontrar que en 1 hay una raíz. Y para eso tendríamos que dividir. Y la idea de Ruffini es simplemente un procedimiento para dividir polinomios sin utilizar, sin que aparezcan las variables. Entonces, divido el término principal entre x en x cuadrado, cubo, y 0, tengo menos 3x cuadrado más x cuadrado, y tengo menos 2x cuadrado, x, 3 todavía puedo dividir, divido menos 2x cuadrado entre x, entonces tengo menos 2x acá, multiplico menos 2x cuadrado, repito, menos 2x por x, tengo menos 2x cuadrado, menos 2x por menos 1, tengo 2x, entonces, 0 acá, menos x, menos x, acá me queda menos x, menos 3. Esto es menos 3x, perdón. Menos x menos 2x. Menos 3x. Entonces divido acá, menos 3x entre x, me queda menos 3, multiplico menos 3x acá, me queda menos 3x, multiplico menos 3 por menos 1, me queda 3. Fíjense que el resto es 0. Por lo tanto, nuestro polinomio f de x es x cuadrado menos 2x menos 3 por x menos 1. Entonces, 1 es una raíz. Y podemos encontrar las otras, pues simplemente factorando acá el x cuadrado. Sería menos 3 y 1. X menos 3, perdón. Tengo x más 1. Tengo x menos 1. Bien. Entonces, bueno, y era más fácil. Yo este método de Ruffini, realmente nunca, creo que nunca me lo he querido aprender porque no me gusta tener información redundante. Simplemente la división de polinomios, lo que hago es dividir los polinomios y ya. Bien, entonces tenemos una raíz en 1, como decíamos. Así que, sabiendo cuál es la forma que suelen tener las funciones cúbicas, pues podemos hacer una gráfica aproximada de esta. Siempre me da problemas la pestaña
una pestaña que baja de esta cosa, Webex, que no se quita y no puedo acceder al menú, y no puedo acceder al menú de, bueno, no, entonces, dibujo, hemos dicho, la función f en -1 vale 0, 2 vale -3. Los acá. Y 1 vale 0. Y no, 0. 0 vale 3. Okay. Esta función viene así. Sí. Eh, 0, 3 menos 1 vale 0. Ok. Más o menos ese es el dibujo. Y esta es la región que queremos bullar y queremos calcular. De verdad no me sirvió de mucho, entonces. Esto de calcular las raíces en el término independiente para desplazar todo, en realidad no funcionó bien, porque quizá hubiera sido de ayuda si estas raíces hubieran sido más fácilmente visualizables, pero teniendo esas raíces de 5 por ahí, ¿no? No sé, hay una parte de la región que sobresale del eje X, está en la parte positiva de la parte del plano, cuya segunda componente es positiva, y hay otra parte que está en la parte del plano cuya segunda componente es negativa. Así que esta región la vamos a dividir en dos regiones. Vamos a llamar a esta R1 y a esta la vamos a llamar R2. Entonces, el área de toda la región, si decimos que la región R es la unión de las dos regiones, el área de R es la suma del área en la primera región, la suma del área en la segunda región. En la primera región tendríamos la integral de la función sobre el intervalo -1 a 1 y la segunda región sería menos la integral de la función entre 1 y 2. El área de R sería la integral de f de -1 a 1. Y en la segunda región es menos la integral. Vamos aquí, más menos la integral entre 1 y 2 de la función f. Es decir, la integral entre 1 y 1 de f, menos la integral entre 1 y 2 de f. Una observación acá.
Ustedes lo saben calcular. Esto es em, una integral de un polinomio cúbico en ambos casos. Y el resultado, pues ustedes lo pueden calcular sin ningún problema. Supone que ya a estas alturas deben saber integrar un polinomio. Pero quería comentar que en este caso, en el que calcular el área de una región eh, entre la gráfica de una función y el eje X, cuando parte de la región está sobre el eje X y parte está por debajo, si F tiene parte positiva, parte negativa en el intervalo AB y F es continua en ese intervalo y queremos calcular el área entre F de X y el eje X en el intervalo AB. Entonces, algo que podemos hacer, fíjense, el área de la región en este caso, es la integral entre y b, no de f, sino de su valor absoluto. ¿Por qué? Porque donde la función es negativa, estamos tomando el negativo de la integral, es decir, la integral de la función multiplicada por menos 1. O sea, en realidad, otro punto de vista que nos puede funcionar, eh, que es exactamente lo que estamos haciendo, es integrar sobre A y B el valor absoluto de f. ¿De acuerdo? Si ustedes integran el valor absoluto de f en este caso, pues se dan cuenta que tienen exactamente las mismas dos integrales y que eh, el resultado obviamente va a ser el mismo. Bien, ahora veamos un caso un poco más general, y es cuando la región está delimitada por dos curvas. Otro caso, la región delimitada por dos curvas, digamos, eh, G y F de X. Sean F, G, dos funciones continuas en el intervalo AB. En el intervalo AB, ¿vale? Que X está por encima de X para todo X en ese intervalo. Entonces, queremos calcular el área delimitada por estas dos funciones y por las rectas verticales X igual a A y X igual a B. De X y de X y igual a X igual a B. Entonces, si vemos un dibujo de cuál es la situación, es algo como esto.
Digamos que aquí está, ¿ve? Ah, F, y por acá, E de X, tengo E de X. Como podemos ver, la función F está por encima de la función E. Esta es la región cuya área queremos calcular. Entonces, de nuevo, lo que debemos hacer es escoger diferencial de área apropiado. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Al igual que hemos hecho en los casos anteriores, vamos a escoger un diferencial de área que sea vertical. Hay algunos casos en los que se debe usar un diferencial de área horizontal, pero en este caso vamos a escoger diferencial de área vertical, porque la región está acotada por arriba y por abajo por funciones de X. Entonces, este diferencial, como hemos dicho en otras ocasiones, es un segmento. Se supone que los segmentos no tienen área, pero este diferencial es, digamos, un segmento especial que sí tiene área. Y esa área está dada porque, digamos, es una especie de segmento con cierto grosor. Está dada de la siguiente forma. Su base es el ancho del segmento, es diferencial de X. Y su altura, acá, su altura es esta. La altura está dada por la diferencia entre la función que está por encima y la función que está por debajo. Y eso solo depende de la posición relativa de las funciones, no depende de que las funciones sean positivas o negativas, o que una sea positiva y la otra sea negativa, nada de eso. Depende únicamente de la posición relativa de las funciones. ¿Cuál está por encima y cuál está por debajo? ¿Cuál acota la región por encima? ¿Cuál acota la región por debajo? Entonces, el diferencial de área es de acá. Va a tener como el diferencial de área va a ser la base por la altura es h de x, la base es diferencial de x, entonces esto es la diferencia de estas dos funciones por el diferencial de x. Y el área, por supuesto, la obtenemos integrando el diferencial de área. Entonces, es sumamente importante visualizar el diferencial de área, escoger el diferencial de área. Por eso hace falta graficar, aunque sea de pasada, digamos, que sea de forma muy rápida, la región. Y para eso hay que graficar las funciones. Un ejemplo sería el ejemplo 4, me parece. Ejemplo 4. Pide encontrar el área de la región limitada
superiormente por la exponencial y igual a la x, inferiormente por la función identidad y igual a x, y lateralmente por rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. Ya aquí nos están diciendo qué función va por encima y qué función va por debajo. Pero igual podemos hacer un pequeño un dibujito, ¿no?, de la situación. Entonces, aquí estamos entre 0 y 1. La región, por cierto, está por encima del eje X, pero eso no tiene nada que ver. Que uno está por aquí. Necesito un poco más de espacio. Bien. Que es más o menos 272, entonces sin espacio para mover el ratón. Sí, pues no tomé esa precaución. En- Voy a tener que, no, está más o menos por acá. Más o menos aquí está ahí. Entonces, tengo la exponencial, tengo la función de identidad. Exponencial en 0 vale 1, viene como así. Más o menos así. Una función bastante, crece bastante rápido, como sabemos. Y identidad, si la puedo dibujar usando las herramientas de dibujo. De la región viene siendo esto, y el área sombreada. En fin, la región encerrada entre estas curvas. Y no sé qué forma hay para rellenar, digamos. ¿No? Sí, tengo que ver cómo sería un diferencial de área. Debo coger un diferencial de área de manera apropiada. Y dado que la región está acotada inferiormente y superiormente por funciones de X, pues lo escojo vertical. Diferencial de área. La altura del diferencial de área es la diferencia entre la exponencial y la identidad, y la base es el diferencial de mi diferencial de área
que es altura, por diferencial de x, que es e a la x menos x por la diferencial de x. Cuando integro mi diferencial de área a lo largo del intervalo, que es el intervalo 0, 1, tengo el área. Entonces, mi área va a ser simplemente la integral de 0 a 1 e a la x menos x. Es decir, esto es e menos un medio menos esto evaluado en 0, que es 1. Tengo e menos 3 medios. Y esa es el área. O e menos 1.5, pero 5 3 medios es lo mismo. Yo prefiero escribir usando fracciones que usando decimales. Misma cosa. Hay otro caso en el que es conveniente escoger el diferencial de área horizontal, es decir, paralelo al eje X. Bien, otra cosa que teníamos que hacer hoy era mirar la longitud de curva, pero creo que eso no vamos a llegar hasta allá. Tal vez ni siquiera esa área es en forma polar, pero sigo teniendo como un retraso de aproximadamente media hora. Parcial de área paralelo X. Entonces, en este caso, supongamos que queremos calcular el área de una región limitada, una G rápido, limitada por X igual F de Y, X igual F de Y rectas Y igual C, digamos, Y igual D, con C menor o igual que D. Sí, estrictamente menor que D para que esto tenga sentido, pues si no, no tenemos una región. No sé, el área, en este caso, tiene el siguiente aspecto. Acá tengo una función, digamos, f de y. Por aquí tengo otra función g de y. Sí, sí y así. Voltear la cabeza. No, C y tengo B. Tengo una función de f. Sí, sí y así y así. Sí, acá y tengo otra función ahora de y. Pero ahora quiero calcular el área de esta región. Eso que si no volteo la cabeza me cuesta un poco. Entonces, de nuevo, todo está en escoger un diferencial de área.
hacerlo de manera adecuada. Fíjense que si yo escojo un diferencial de área horizontal, la altura queda determinada por F y por G. Esa es la resta de la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. El diferencial de área. La base, este diferencial de área, es diferencial de Y. Y la altura que ahora depende de Y. Es evidentemente la función de la derecha, que es f de Y, menos la función de la izquierda, que es g de Y. Y de nuevo, esto no depende de la posición de f y g con respecto del eje Y, sino que depende solamente de la posición relativa de f y g. Siempre es la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. Entonces, el diferencial de área es g de Y por la base, por la base, f de Y menos g de Y por diferencial de Y. Esto, si este es mi diferencial de área, el área la voy a obtener integrando sobre todo el intervalo este diferencial, es decir, integrando sobre todo el intervalo la diferencia de f menos g. Es una situación análoga a cuando tengo una región limitada por funciones de x, solamente que pues tengo que voltear la cabeza, tengo que rotar el plano de manera adecuada para poder hacer la integral, para poder identificar el diferencial de área y hacer la integral. Entonces, por ejemplo, con las justas voy a llegar a hablar de funciones en forma polar. Queremos hallar el área de la región delimitada por la parábola y igual a 2 raíz de x y la recta 4x menos 3y igual a 4. Entonces, esta región puedo ver de dos maneras. La puedo ver como una región limitada por funciones de x, o lo puedo ver como una región limitada por funciones de y. Fíjense, voy a hacer brevemente un dibujo. Sí lo voy a graficar, simplemente porque quiero que esto se vea más o menos rápido. No quiero hacer un rato en esto. No tengo tiempo. Acabando ya la hora. Ok. Y cuadrado. No sé, como tengo problemas cuando paso a compartir el navegador y vuelvo a compartir OneNote, creo que es un problema de OneNote. Lamentablemente, pues no lo voy a poder mostrar como gráfico, pero voy a graficar y luego pego. X, Y.
Esta es la región encerrada entre las dos curvas. Entonces, evidentemente yo podría escribir esa integral como una integral sobre x. Pero entonces tendría que dividir en dos regiones. Tengo una, la intersección en el punto y igual a -1 de, eh, de ambas curvas y una de ahí hasta la intersección en el punto x igual a 4. Pero son dos integrales, un poco no muy complicado, pero podemos verlo también como una integral sobre y. Y en ese caso es una sola integral. Para eso debemos intersecar ambas curvas. Intersecar ambas. Entonces, para eso, pues simplemente, fíjense que y es por 4x, es igual a, en un caso, es igual a 4 a y cuadrado. Tengo y cuadrado de 4x y x a su vez 4 más 3y. Igualamos ambas expresiones. Tenemos que y cuadrado es igual a 4 más 3y. Y acá tenemos que, factorando la expresión resultante, que y menos 4 por y más 1 es 4. Entonces tengo los puntos de intersección 4, 4 y un cuarto menos 1. Puntos de intersección de ambas curvas. Lo estoy haciendo volando porque eh, porque me está acabando el tiempo y esto es lo que sabemos hacer. Entonces, observen que ahora puedo escribir y en función de x. eh, Perdón, puedo escribir x en función de y. Por un lado tengo que x es y cuadrado cuartos. Y por otro lado, despejando, tengo que x es el cuarto de y más 1. Tengo estas dos funciones. En la gráfica puedo darme cuenta de que la recta está más a la derecha que la parábola. Entonces lo que voy a hacer simplemente es integrar el diferencial de área, va a ser la función que está más a la derecha menos la función que está más a la izquierda. 3 cuartos de y más 1 menos y cuadrado cuartos por el diferencial de y, tomando los diferenciales de área horizontales. Y fíjense que y recorre desde -1 hasta 4. El área, eso lo determinamos justamente a partir de los puntos de intersección. La integral de menos parcial de área, es decir, la integral de -1 a 4 de 3 cuartos de y más 1 menos y cuadrado cuartos. Es la integral de un polinomio y es muy fácil de calcular. Y da como resultado 125/24 horas. Disculpen que haya hecho este último ejemplo así tan poco detalle, pero estaba escaso de tiempo. Pero ya es la una. Tengo que todavía eh, claro, cómo se calcula el área de una región delimitada por coordenadas polares y bien cómo calcular la longitud de arco de una curva.
que sea dada en coordenadas rectangulares o polares. Eh, a ver, el tiempo realmente apremia. Nos quedan apenas 6 horas de clase. Y todavía hay que poner un poco, tengo que igualar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a grabar la solución de las regiones acotadas por curvas dadas en forma polar y dada de longitud de área. Voy a poner el video acá. Hacemos de forma asincrónica. Hago la explicación con más o menos detalle. Y en la clase próxima, en la clase del viernes, voy a tratar de colgar el video el jueves, más tardar, para que puedan verlo. En la clase del viernes, pues, hago un par de ejercicios de eso y nos dedicamos a calcular. Tienes cálculo de volumen, dando el método del disco, sólidos de revolución. A ver, pensándolo bien, esta clase rápida. No, yo creo que no va a hacer falta lo que les digo de hacerlo asincrónico. La clase que viene podemos fácilmente igualar, ¿sí? Porque es cortita, es sólidos de revolución usando un solo método y eso es más o menos corto. No se olviden lo del video, en la clase que viene ya le dedico una hora a esto, finalizar cálculo de áreas y a ver longitud de curva. Y en la siguiente hora es factible hacer el cálculo de volumen. Bueno, por hoy es todo. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen día. Entonces, si tienen alguna duda o algo, recuerden que pueden contactarme. La hora de consulta es cualquier día de 2 a 4. En el sílabo está la hora de este curso, pero igual pueden preguntarme cualquier día. Solo que si hay alguien más que quiere preguntar sobre la materia de ese día, pues le voy a dar prioridad a esa persona, lo voy a atender más rápido. Pero pueden preguntar cualquier día de 2 a 4 y yo les contesto. Muy poca gente lo hace, pero si tienen alguna duda, pues traten de resolverla por esa vía, que es un recurso que tienen y pueden aprovechar. Bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Feliz tarde para todos. Luego, profe, gracias.